Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con lo que es la parte de Historia de México. El día de ayer nos quedamos a mitad del siglo XIX, cuando Santana regresa al poder. Un regreso que, bueno, responde a la volatilidad política que estaba viendo el país en ese entonces. Fíjense que como que no estaban poniéndose muy de acuerdo en cómo pues regir los destinos del país. Entonces, bueno, la dictadura de Antonio López de Santana va a representar el punto máximo de la inestabilidad que México enfrentó en aquella época, ¿sale? Y también hasta cierto punto la inviabilidad del proyecto político conservador. Recuerden que lo que esta facción proponía, pues era un Estado centralizado que más o menos mantuviera las estructuras que se dieron desde la colonia, una economía basada en lo que es la agricultura, el brindar privilegios especiales a lo que es la iglesia, el ejército y mostrar una cierta desigualdad en lo social. Y eso, bueno, de alguna manera generó que en distintos momentos ocurrieran rebeliones políticas. O sea, esto es como un relajo, ¿vale? Entonces, va a estallar un levantamiento en contra de Santana, que vamos a ver a continuación, que es la Revolución de Yutla, y eso va a dar pie a que fuera sustituido por un régimen liberal. Un régimen que va a implementar una nueva constitución en 1857 y que tratar en la medida de lo posible de modernizar al país. Sin embargo, pues ese va a ser el punto de partida de una nueva guerra civil, porque los conservadores no van a estar muy contentos, y no solamente eso va a dar pie a, a uno de los conflictos más sangrientos que ha tenido México, sino también a que en términos de continuidad, pues se diera el caso de una nueva intervención extranjera, esa vez por medio de Francia, y el intento de establecer un segundo imperio, ¿vale? Entonces fueron eh, a 13 años bastante complicados, que bueno, lo interesante del asunto es que posteriormente a eso, el país va a ir de poquito en poquito hacia un entorno un poco más estable, entre comillas, ¿no? Que tienen sus bemoles y que se va a visibilizar con mayor medida en la dictadura de Porfirio Díaz, que ese es el otro tema que vamos a ver. ¿Sale? Esperemos que sí lo podamos tocar. ¿Dudas, chicas? No, Muy bien. Ahora, ¿qué objetivos vamos a ver? Comprender los contrastes del periodo histórico que va a abarcar esos 13 años. Algo fundamental en la construcción del Estado moderno de México y como antecedente es la Constitución de 1857, de la cual ahorita voy a hablar, ¿sale? Como un intento de fortalecer el Estado mexicano y de alguna manera minar la influencia que tenían instituciones como la Iglesia y el Ejército, las cuales, como hemos visto, en determinados momentos se habían opuesto al gobierno, habían impedido esta modernización y por consiguiente habían mantenido un entorno de inestabilidad. En este punto, pues vamos a rescatar un poco las leyes de reforma, vamos a ver porque aquí en Ciudad de México tenemos calles, colonias con ese nombre. Y bueno, aquí pues vamos a ver el contraste, ¿no? Que es la continuidad de los conservadores en defender este proyecto que ya se ha percatado que no funciona y el traer consigo pues este relajito del Segundo Imperio Mexicano. Que bueno, antes de que se me olvide, les voy a pasar un documental sobre Maxi que a mí me parece de lo más interesante. ¿Vale? Y mientras al momento de como escaneo introductorio, cuéntenme, ¿qué saben de Maxi? Perdón, de Juárez, de esta época.
¿Han escuchado hablar de Benito Juárez? Las escucho, chicas. Ya la encontré. este, que fue presidente de México y que fue el que separó la iglesia del Estado. Ajá, que bueno, tuvimos un antecedente de esa eventualidad en las reformas que intentó hacer Valentín Gómez Farías, por ahí en la década de los 30, 40, y que bueno, tristemente por la situación del país, no pudieron aplicarse, pero bien, 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 excelente participación. ¿Qué otra cosa más saben de este señor que en la primaria no nos las vendían, casi, casi como el pastorcito que todo lo pudo y que se volvió presidente, tipo Rosa de Guadalupe o casos de la vida real? No, pues bueno, vamos a conocer su época. Empezamos con lo que es la Revolución de Ayutla, que como les había comentado, es una rebelión que va a florecer debido a los excesos que tenía la dictadura de Santana. O sea, hemos visto el día de ayer que Santana en su última parte del gobierno, pues no supo manejar bien las cosas, corrupción a todo lo que da, impuestos a todo lo que da, eh, cárcel en contra de los opositores, de hecho expulsa del país a Benito Juárez y a otros de sus tendencias liberales. Em, También durante esa época se obliga a Santana a vender la mesilla, entonces tenía mala fama. Y este par, Juan Álvarez, que es el viejito de pelo blanco, y Ignacio Comonfort, que dicen que que se parece a mí, la verdad no sé, pues van a levantarse en armas, abanderando los principios liberales, y eso va a denominarse la Revolución de Ayutla, que como va a ser algo clásico en esa época, pues va a estar sustentada en un plan, el plan de Ayutla. ¿Sale? Entonces, bueno, como la situación no favorecía a Santana, pues esta revolución más o menos va a ser rápida, va a durar un par de años menos, y eso va a dar pie a que el Partido Liberal suba al poder. Primero va a estar Juan Álvarez, pero como el señor ya es medio grande, no tenía la misma paciencia. Y va a dejar el poder en manos de Ignacio Comonfort, quien se va a erigir como presidente de México. Durante su periodo presidencial, vamos a ver que en algunas zonas del país, como Puebla y Querétaro, van a levantarse en armas, ¿vale? O sea, a pesar de todo, la estabilidad no llega. Y en medio de ese cotorreo, pues el Partido Liberal piensa que no, sencillamente la Constitución del 24 y los documentos jurídicos anteriores no respondían a las necesidades del país. Entonces, era necesario redactar una nueva Carta Magna. Y ¡tarán! Tenemos la Constitución del 57, que bueno, es el segundo documento constitucional de índole liberal. Va a retomar algunos aspectos de la Constitución del 24, como el federalismo, el cual plantea la autonomía de los estados, la división de poderes, la idea de una ciudadanía universal, excepto a las mujeres no votan sino hasta 1953,
Em, el propósito de generar una cultura nacional, que eso suena bien, suena padre, en tanto que México en esa época necesitaba cohesión, pero bajo una lógica occidental, lo cual implicaba lo que ya habíamos visto en las primeras clases, la negación de la gran diversidad étnico-cultural que había en México, de la afrodescendencia que ha estado presente. Y bueno, se entiende porque pues hablar de moderno era hablar de parecerse y adoptar ciertas cuestiones europeas. Acuérdense el positivismo que también lo vimos y que en esta época pues está floreciendo. Lo creían necesario, entonces, insisto, de buenas a primeras no se ve como algo errado, es más, incluso se pudiera apoyar, pero ya en tenor de la práctica, pues implicaba la negación y la marginación de las comunidades indígenas, por ejemplo, y eso llevó a conflictos regionales. No siempre se valoró las necesidades y lo que constituían esas colectividades, que al final pues, también forman parte de México, y se intentó durante mucho tiempo obligar a que adoptaran pues esta idea de que el México mestizo, que hablar español, que pensáramos en una lógica, eh, pues sí, occidental, ¿no? O sea, tener propiedades, trabajar bajo un salario. Hay cuestiones ahí que niegan lo que las comunidades indígenas referían y no solamente eso, sino también lo que incluso algunos mestizos, afrodescendientes, entonces no fue fácil. No fue fácil y vemos rebeliones de carácter indígena que no necesariamente son conservadoras, eso hay que tenerlo muy claro, sino que van a responder a los intereses de esas sociedades. Tenemos ahí el caso de Yucatán, por ejemplo, en donde la discriminación estaba todo lo que da en Yucatán, Chiapas, Campeche, en zona maya, se han dado situaciones muy complicadas en contra de los eh, pobladores originales de esa región y vemos que también, pues ellos sencillamente no han sido sumisos. Entonces, unos 10 años de la Constitución de la Declaración del 57, estalla justo casi a punto de acabar la guerra con Estados Unidos, en Yucatán la guerra de castas, por estas cuestiones raciales y culturales. Y de cierto modo, la Constitución del 57 no atiende o busca resolver esa situación y de alguna manera, ¡pum!, hace que la cosa se ponga más complicada y se mantenga. Es una guerra fratricida muy dolorosa, de la cual tampoco no se habla mucho y que generó rencor. Y bueno, no he tenido la oportunidad de ir al sur, pero bueno, tengo amigos que son originarios de allá, son yucatecos, son de Quintana Roo y de Campeche, y me platican que tristemente y a pesar de todo, sigue habiendo en la población mestiza y blanca una idea muy racista frente a la población maya. O sea, hay cosas que todavía hay que trabajar. Muy a pesar de que también en el 94 el STLN planteaba el respeto y el reconocimiento a las poblaciones indígenas, ¿no? Bueno, en el norte con las tribus apaches, que son de México, no es nada más Estados Unidos, apaches, comanches, yaquis, pimas, mayos, navajos, raramuris, pues también van a haber situaciones muy tensas debido a esta imposición, porque así se trata, imposición, pero también entendámoslos como el camino que tomó el país para asentarse. O sea, es algo que probablemente no nos agrade, a mí en lo personal no, pero veamos, sin justificar, que eso se dio en la lógica de aquellos tiempos. ¿Sale? Hasta aquí, todo bien con la Constitución del 57. ¿Sí? Bueno, hay un par de cosas que quiero agregar y es en tenor a que muy posiblemente si se aborda este tema, ahí les van a preguntar, es sobre el hecho de que va a ser más radical que la del 24 en cuanto a principios liberales. ¿A qué me refiero? A que
le va a quitar privilegios a la iglesia y al ejército. Va a apelar, por ejemplo, a que hay una tolerancia religiosa, cosa que no se había contemplado antes. Aún la Constitución del 24 asumía que la Iglesia Católica era el credo oficial. Otra cuestión es que abolía los privilegios, hablaban de una igualdad social que, insisto, suena interesante, suena bien, pero al estar muy estandarizado la perspectiva, pues llevó también a afectar a las comunidades indígenas. Y, ¿qué más, qué más, qué más? Económicamente, o en el modelo económico, va a orientar al país hacia la adopción de un capitalismo industrial. Lo que planteaban la generación de Juárez y compañía era aprovechar el impulso de lo que es la propiedad privada individual, la modernización de la generación de riqueza del país a través de una economía de libre mercado y por supuesto la industria. Rompe con el esquema tradicional que se venía dando antes, que era pues ocupar las haciendas y priorizar la parte agrícola. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, Bueno, gracias. Bien, nadie, no, ahora sí que ningún chile les embona. Y los conservadores pues pegan el grito en el cielo ante esto. Y en 1858 un tal Félix Zuloaga va a retar el orden liberal con el plan de Tacubaya, el cual tiene por lema fueros y ley, fueros y Dios, algo así. Fueros significa privilegios. Entonces, esta facción está peleando por los intereses de la iglesia y del ejército. Ignacio Comonfort, que es el presidente de aquella época, intenta, en la medida de lo posible, evitar la guerra civil y se da un autogolpe de Estado, cosa que, bueno, no lo tenemos visto en otros lados, un autogolpe de Estado, con la intención de evitar esa guerra civil y, bueno, también comentarles que Félix María Zuluaga era su compadre. Pero no funcionó, no funcionó. El ejército conservador se mantiene en pie de guerra y entonces él, como niño chiquito, dice, ya no quiero, le deja la presidencia a Juárez, quien por cierto lo había encarcelado, y huye del país. Y voilà, tenemos la guerra de Reforma, que va a ser una de las más sangrientas que ha habido y que literal va a dividir el país. Nótese cómo está constituida la geografía política. Estuvo tremendo el asunto. Ahora, ¿qué características vamos a ver en ambos grupos? Bien, vamos a centrarnos en primero los conservadores. Va a tener el apoyo de la iglesia y el reconocimiento de varios ministros extranjeros. La mayor parte del ejército profesional mexicano va a formar parte de esta facción. Al poco tiempo de iniciar la guerra van a tomar la Ciudad de México. ¿Sale? Sin embargo, no van a estar tan cohesionados y eso al final les va a cobrar factura. Y van a tener como presidente, después de Félix María Zuluaga, al cual lo mandan a la goma, a Miguel Miramón, quien por cierto va a ser un niño héroe. Bueno, fue un niño héroe. A él le tocó pelear en Chapultepec. Y sí, era compadre de Juan Escut y todos estos compas que nos
enseñado en la primaria. Ahora, en contraste, el Benito Juárez, perdón, los liberales van a estar dirigidos por Benito Juárez, quien al sustentar el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia, ante la ausencia del presidente, pues él le correspondía ocupar la primera magistratura. Posteriormente se hicieron elecciones y él queda como presidente. ¿Qué características tiene su facción? Bueno, carece de recursos económicos y de experiencia militar. La gran mayoría de los jefes militares del Partido Liberal van a forjarse al calor de la batalla. Muy pocos militares de carrera van a ser liberales y van a apoyar a Juárez. Va a defender la aplicación de la Constitución. El gobierno va a ser itinerante, va a andar por todos lados. Veracruz va a ser como el último lugar en el que van a estar. Va a dictar las leyes de las reformas. Y al dar un mayor margen de representación y participación política, los liberales van a estar apoyados principalmente por un buen sector de las masas populares. Y aquí algo bien chistoso, las comunidades indígenas también se van a dividir en dos. Van a haber comunidades liberales y van a haber comunidades conservadoras. Esto en función de qué partido político podía darles mejores garantías de desarrollo. La gran mayoría optó por los liberales, en tanto que va a hacer un sistema que de alguna manera permite que estén ahí. No de la mejor manera, pero ahí andan, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, batallones de indígenas peleando en Oaxaca y defendiendo la Constitución del 57. Más adelante, por ejemplo, cuando llegan los franceses y atacan México, pues en la batalla de Puebla, está, hay un batallón de indígenas de Tetela del Río, los famosos Acapotzlas, que por cierto no eran tanto de ahí, pero en fin. Comunidades de Oaxaca también se van a enfrascar ahí, Hidalgo. Del lado conservador también vamos a tener presencia indígena, o sea, el caso más claro es el de algunas comunidades otomís de Querétaro que van a apoyar al orden conservador y van a ser fieles. No lo asuman como traidores. Acuérdense que en esta época el sistema político mexicano no da muchas garantías hacia esas poblaciones. Entonces, según los criterios de ellas, se van a aliar al orden que mejor les permita defender sus intereses. ¿Sale? Y bueno, incluso personajes indígenas van a estar activos en ambos lados. Del lado de los liberales, por ejemplo, está Ignacio Manuel Altamirano, quien por cierto va a ser un buen escritor. Creo que escribió Clemencia, Los bandidos del Río Frío. Creo que son esas dos, no recuerdo bien. Del lado conservador, pues tenemos a Tomás Mejía, quien incluso va a morir fusilado junto a Maximiliano. Para que vean qué interesante está el escenario. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? No, ¿No? Bueno, ahora vamos a pasar a las leyes de la reforma, de las leyes de reforma que van a ser perdón por el patrocinio. Fue lo más pedagógico que encontré. Si es que no le hagan caso a ese loco. Fuchila. Les comentaba de las leyes
Las leyes de reforma van a ser iniciativas jurídicas que van a complementar lo que se hizo en la Constitución. Algunas incluso nacen antes y tienen la intención de fortalecer al Estado mexicano, el Estado mexicano como una garantía de, de estabilidad y de modernización del país. ¿Sale? Van a haber leyes de Chile, mole y pozole. Ahí no solamente va a estar Juárez, sino la mayoría de la generación de políticos de esa época, Miguel Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Melchor Ocampo, Manuel Gutiérrez, Juan Antonio de la Fuente, Francisco Zarco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia de estas leyes? Que van a promover libertades individuales como expresión, imprenta, de culto, asociación, correspondencia, y por supuesto que van a minar la autoridad que tenían el ejército y sobre todo la iglesia. Recuerden que la sociedad mexicana hasta hace no mucho tiempo, bueno, incluso todavía permanece, aunque afortunadamente menos, pues estaba impregnada de un tradicionalismo pues, religioso. La religión está prácticamente en todos lados y eso da a pie a que la Iglesia Católica tuviera un enorme poder. Entonces era necesario de algún modo limitarla. Y entonces, bajo esas premisas, pues se publicaron la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil, la ley orgánica del registro de cultos, registro y libertad de cultos, tenemos la de la supresión de tribunales eclesiásticos y el ejército, una reforma hacendaria, porque con lo que había hecho Santana, pues bueno, se cobraba em, impuestos por todo. Entonces, se intenta regular el Estado, darle forma, ¿vale? Así que bueno, con todas estas, volviendo al término de la guerra de forma, los liberales vencen, al final las guerras de guerrillas, que son un medio muy efectivo para enfrentarse a un enemigo superior, pues va a ayudar a quebrar a la facción conservadora y también con las constantes escaramuzas que se dieron, pues poco a poco estos ejércitos populares liberales van a ser un tanto más profesionales y van a tener el suficiente bagaje para vencer a ese sector profesional, ¿vale? Sin embargo, bueno, después de la guerra que acaba con la batalla de Calpulalpan en 1861, Juárez intenta, pues, de alguna manera, dar orden, establecer una, una paz. Así que plantea una ley de amnistías a los conservadores, a excepción de los principales líderes, pero eso no va a funcionar. Los conservadores van a tener una fera resistencia en guerrillas, justamente, que va a mantener pues muchos problemas. Es más, hasta ahí va a costarle la vida a líderes liberales prominentes como Melchor Ocampo, Santos de Gollado o Leandro Valle. Perdón, y Leandro Valle van a ser muy importantes. Y bueno, otra cuestión aquí es que si hay inestabilidad en el país, pues ¿qué les cuento? La economía no va y para esta época, chan, 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 pues México tiene deudas con algunas potencias extranjeras, como es el caso de Francia, España e Inglaterra. Entonces eso llevaba a que el país tuviera que enfrentar otro desafío.
¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si ustedes fueran Benito Juárez y se están enfrentando a estos problemas de que no hay dinero y todavía hay algunos grupos de resistencia militar, ¿cómo resolverían la parte de la deuda extranjera? ¿Qué harían? ¿Qué harían, chicas? No, no se les ocurre. Bueno, lo que llegó Juárez ante eso es pausar el pago de la deuda externa, que no había ni para las tortillas. Eso no le gustó mucho a Francia, España y Gran Bretaña, quienes van a firmar los convenios de Londres y van a mandar una fuerza naval a México con el objetivo de, pues, exigir los pagos. Y México, pues, no, está en una situación muy lamentable, no tiene ejército, no tiene dinero, no está preparado para defenderse ante una nueva invasión extranjera y lo único que le queda es la negociación y el país, de todos modos, aquí también es bien chorero. Entonces, Benito Juárez va a mandar una comitiva liderada por Manuel Doblado para que pues hagan entrar en razón a los extranjeros, no nos invadan y pues confíen que sí les vamos a pagar. Y ustedes saben que toda negociación se hace con comida y chupa. O sea, trataron también a los extranjeros que España e Inglaterra dicen, órale va, no hay problema. Páganos cuando puedas, pero nos tienes que pagar. Sí, el único que no fue Francia, quien ya había pactado con algunos agentes conservadores que están en Europa y ellos pues tenían otras intenciones. Lo que planteaban era invadir México para generar una especie de protectorado colonia. Y así que la deuda externa pues va a ser solamente una especie de pretexto. Ahora, no hay que casarnos con lo que ahorita se está diciendo que Max y los franceses vinieron. No, hay que meternos en el contexto de la época. Estamos ante un periodo en el que las potencias industrializadas de Europa, más Estados Unidos y Japón, comienzan a expandirse por otros territorios para explotar materias primas, mano de obra y en algunos casos una dominación directa, además de exportar capitales y mercados. Eso no suena muy alentador, suena a gandalle, y esa era la idea que traían los franceses. Y la razón del por qué algunos mexicanos
apoyaron esa cuestión era porque pensaban que con los franceses aquí tendrían mayores facilidades de implementar una monarquía. Sí, seguían de aferrados. Ahora, el por qué intentan invadir en este periodo, pues es bastante obvio. Tenemos un país dañado, que muy rico, pero sin recursos económicos para organizar una defensa, un ejército que es valeroso, pero que no es profesional, con un atraso tecnológico y además el poder o influencia regional que son los Estados Unidos, pues andaban también en la guerra civil, entonces los Estados Unidos no podían en este momento intervenir para evitar una invasión. No es de a gratis saber que América y particularmente América Latina, pues es zona de influencia estadounidense, pero en este momento no se podía. Entonces era, digamos, un oferto. Así es que por eso viene. Ante esto, pues bueno, como les decía, Francia no es el único Francia es el único que no reconoce los convenios de la soledad y decide penetrar en México. Eso no le agrada para nada a Juárez, pues sí está muy desesperado. Sin embargo, tiene elementos que pudieran funcionar en términos de crear una eh, defensa exitosa. Entonces, le encarga a su mejor general, Ignacio Zaragoza, que pues como de lugar, evite que los franceses, que además van a tener apoyo de los conservadores mexicanos que andaban por aquí, pues tocaran y llegaran a la Ciudad de México. Entonces, sí que organiza un ejército muy amateur que le va a hacer frente en Puebla a los invasores franceses y tienen éxito. La razón del por qué Ignacio Zaragoza vence a los franceses se debe a dos circunstancias muy importantes que esto pueden aplicar para su examen. La primera de ellas es conocer bien el potencial del ejército mexicano y hasta qué tanto te pudiera dar. A partir de eso, adecuó el plan de batalla. Sabía que no podía medirse con los franceses porque eran mucho más disciplinados y tenían mejores recursos, pero en un combate defensivo en donde se priorizara el cuerpo a cuerpo, pues daría pie a que los mexicanos pudieran tener posibilidades de éxito. Eso más el hecho de que los franceses venían muy soberbios, o sea, imagínense, el general de esa época decía, no, 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 yo con 6,000 hombres ya soy dueño de México y en 3 semanas te voy a invitar a tomar un chocolatito a Ciudad de México. Andaban muy sobrados. Y eso le explotó Zaragoza, quien planteó la batalla de tal manera que desesperó al general francés y eso hizo también que él lo derrotara. ¿Sale? Posteriormente, paran en seco a los franceses, pero no se tienen los medios para atacarlos y expulsarlos del país. Y además hay una derrota militar mexicana muy, muy fuerte en un lugar que se llama Cerro del Borrego, que bueno, eso hace que de alguna manera los franceses controlen Veracruz y esa es su cabeza de playa. Y para el año que entra llegan 40,000 franceses con un general mucho más capaz. Y entonces ante eso el ejército mexicano, a pesar de ofrecer una dura resistencia en Puebla, otra vez, 1863, no le va a ser posible seguir defendiéndose y termina cediendo la ciudad y con esto el camino libre a la capital. Cuando sucede esto, Juárez y compañía va a tener que huir y paulatinamente los franceses comienzan a ocupar las principales plazas del país. Pero esto no quiere decir que vencieron, sino más bien aprendiendo de la experiencia de los Estados Unidos, los liberales afines a Juárez, que ahora vamos a llamar republicanos, van a organizar una guerra de guerrillas que a la larga va a derrotar al ejército francés. Y solitos, ¿eh? También no hay que hacer caso de eso. Ah, es que los gringos llegaron y apoyaron. El apoyo estadounidense
se va a dar hasta el final y no fue clave para realmente eh, expulsar a los franceses. Pero bueno, en el Inter, en 1864, se firman los tratados de Miramar, en donde Maximiliano de Habsburgo acepta la corona mexicana, viene aquí, y aunque es liberal y tiene algunas pues, intenciones que sí hay que reconocerse, eran interesantes, por el hecho de ser patrocinado por Francia y sostenerse en los conservadores, aunque los conservadores también lo detestaron, pues no hizo que el imperio fluyera. El imperio mexicano, el segundo por cierto, pues no va a florecer debido a la dependencia con Francia, a la constante resistencia de los republicanos mexicanos, a la división que había entre Maximiliano y el ejército y la facción conservadora, y esto se debe a que Maximiliano respeta las leyes de reforma, pero pues varias de sus leyes tampoco no atendían muy bien que digamos, ni eran viables en cuanto a la realidad del país. Y otra cuestión es el hecho de que jamás se formó un ejército imperial mexicano. Mm, mm, Siempre dependieron de Francia. Nunca tuvieron dinero. Entonces, eso trajo como consecuencia que al final el ejército pues, estuviera derrotado. ¿Sale? Maximiliano con sus principales generales, pues sencillamente fueran fusilados. ¿Vale? Comentarios, dudas. Profesor, ¿qué fue la guerra de amnistía? ¿La guerra de qué, perdón? Es que no recuerdo. ¿Amnistía o cómo? Ah, amnistía, se refiere a un perdón, hacia una persona. Es un tipo de perdón. Gracias. De nada. Dice, perdón de penas decretada por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por distintos tipos de delito. ¿Vale? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicas?
No, bueno, vamos a entrar a lo que es la República Restaurada. Es un periodo en el cual el Partido Liberal pues va a retomar la dirección del Estado mexicano ya de manera definitiva. O sea, los conservadores dejan de ser vistos como una fuerza política capaz de incidir en la vida pública del país. Ya, no. ¿Sale? Durante este periodo va a estar conformado por la presidencia de Benito Juárez, que va a estar del 67 al 71. Al Chaparrito ya le gusta un poquito el poder. Y el periodo presidencial que iba del 72 al 76, pero el señor pues va a fallecer en 1872. Aquí hay que agregar a Sebastián Lerdo de Tejada, quien va a ser el sucesor de Juárez y que va a gobernar del 72 al 76. En esa época los presidentes gobiernan únicamente 4 años. ¿Salen? Ahora, ¿qué se va a caracterizar este periodo? Bueno. Está muy sencillo. Em, Se va a caracterizar por una época de intentar estabilizar el país, pero también van a haber divisiones, sí, otra vez, solamente que al interior del Partido Liberal, porque Benito Juárez estaba permaneciendo ya mucho tiempo en el poder, y eso a muchos no les gustaba. Incluso hubieron por ahí algunos levantamientos armados. ¿Sale? Pero bueno, todavía el Chaparrito tenía el potencial para mantenerse en el país y poder gobernar. Además de eso, vamos a rescatar otras cosas como el avance en educación. Por ejemplo, se introduce el positivismo a México, esta filosofía que habíamos visto en las primeras sesiones, y va a fundarse la Escuela Nacional Preparatoria por Gabino Barrera. También ya durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, que es este señor, va a terminar de construirse el primer ferrocarril en México que va este, de Veracruz a Puebla. No, perdón, a México. Por fin se terminó de construir, había empezado en los 30. Pero bueno, les digo, no llegamos a una etapa propiamente de modernización y estabilidad, y es que hubieron rebeliones. En el 71, Porfirio Díaz se propone como presidente, es uno de los militares que mayor éxito tuvo en contra de los franceses, pero pues Juárez todavía le pudo ganar. Eso no le gustó a Porfirio, que se levanta con el plan de la Noria, pero le dan sus cachetadas guajoloteras y lo tranquiliza. Va a estar un ratito em, centrado en la vida privada, y para el 76, justo cuando Sebastián Lerdo de Tejada busca levantarse en armas, perdón, reelegirse como presidente, pues resulta que Porfirio renace de las cenizas, se levanta en armas y logra vencer a Sebastián y se erige como presidente. Llegamos a la parte del porfiriato. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Señoritas. No, bueno, entonces con esto agotamos este tema. Vamos a tener unos 5 minutitos de receso en lo que yo arreglo el siguiente tema, y vamos a entrar a la parte del porfiriato. ¿Sale? Reanudamos clase 9:20.
¿Ok? Entonces, Sí, aprovechen para ir al sanitario, rellenar su cafecito. 9:20 regresamos.
Listo, chicas, ya están por aquí. Ahí denme una reacción, por favor. Mamá, mamá, te hablan en tu clase. ¿Quién? Chicas, están por aquí. Ok, pues bueno, vamos a hablar sobre el porfiriato. Platíquenme qué me saben acerca de Don Porfis, que es uno de los temas pues más eh, interesantes, polémicos, mucha, mucha tela donde cortar. Bueno, el porfiriato pues va a simbolizar una etapa en la que el país por primera vez va a alcanzar un cierto periodo de estabilidad. Cierto, y eso lo remarco con negritas y subrayado. Y bueno, como se habrán dado cuenta, pues no es para menos. Desde 1821 hasta 1877, la vida pública de México pues estuvo dominada por golpes de Estado, agresiones extranjeras, levantamientos armados, crisis y una grave desigualdad social. Por cierto, la última como que no se ha ido, ¿verdad? La cosa va a empezar a cambiar, por lo menos en ciertas partes, con la llegada de Porfirio Díaz al poder, quien va a combinar con bastante habilidad la negociación y la violencia para asentar su autoridad e imponerse para llegar a ser el hombre más fuerte de México. ¿Sale? Este orden va a dar paso a un progreso sustentado en la inversión extranjera que facilitó la implementación del capitalismo industrial en el territorio nacional, pero también va a ser un régimen que con el paso del tiempo va a ir acumulando poder, va a mantener esa desigualdad social y bueno, se dieron una serie de elementos que dieron paso a la Revolución Mexicana en 1910. Y sí, el siguiente fin de semana nos vamos a poner un tanto musicales. ¿Sale? Bien, ahora, ¿qué objetivos quiero perseguir en esta última parte de la clase? Pues comprender las acciones que llevan a Porfirio Díaz a mantenerse en el poder por 30 años, 31. Él sí pudo jubilarse de presidente. No, no es cierto, de hecho lo sacaron. Reconocer el orden
bueno, la importancia del orden y la paz impuesta, eso es algo muy importante, impuso Díaz mediante la negociación, pero sobre todo la violencia. No, no fue algo que realmente se dio por consenso. ¿Sale? Así que, sin embargo, eso es algo muy importante que hay que considerar. Y aquí hay algo que también me interesa, y es el hecho de entender que este proceso va a ser parte del asentamiento del capitalismo durante el porfiriato, que como se habrán dado cuenta, a pesar de que esto ya existía en el mundo y en el país, no se había dado de forma uniforme. Aún habían mecanismos económicos muy distintos a capitalismo que todavía está en el país y que convivían con él. ¿Salí, vale? Bien, y por último, pues, bueno, superar la reducción, bueno, la perspectiva reduccionista que se tiene en el régimen Porfirio Díaz, que si es malo, que si es bueno, que si esto y que el otro, ¿vale? Eso sí hay que superarlo, siempre en función del entorno histórico. Y por último, checar las contradicciones. Eso es lo que nos va a ayudar a entender por qué estalló la revolución. ¿Sale? Bien, entonces vámonos al año 1877. Tenemos una primera etapa que va a durar aproximadamente 11 años, en los cuales Porfirio Díaz, después de vencer en la revolución de Tuxtepec, va a intentar legitimarse en el poder y lo va a hacer a través de la negociación, por ejemplo, con los conservadores que fueron derrotados en la guerra de Reforma y el Segundo Imperio. Con ellos les voy a decir, a ver, bueno, a ver, órale, te doy chance de que vengas. Con la iglesia va a aplicar una política de conciliación. Algunos generales rivales, liberales, que podían ser sus potenciales rivales, los va a incluir, les va a dar un pedacito de poder. ¿Sale? Posteriormente, a quien de plano no se dio a sus intereses, lo va a tronar. ¿Sale? Entonces es una persona que en esta época es muy flexible, versátil, con las poblaciones indígenas, en algunos casos va a ser una especie como de padre, en otras va a ser muy firme con ellas, demasiado represión, va a empezar a controlar la prensa para justificar, bueno, para, digamos, honrar el lema que lo llevó al poder y que abanderó su rebelión, no reelección. Va entre 1880 y 1884 dejar el poder y se lo va a dar a su compadre Manuel González. Sin embargo, desde el 84 para adelante ya no lo va a soltar. Y eso va a dar pie a un reconocimiento internacional. Aquí, en esta época, que fue la más tranquila en cuanto a represión, vamos a ver algunos eventos donde Díaz manifestó que si no estás conmigo y estás en contra de mí, te va a ir mal. A Díaz no le va a temblar la mano para ocupar el terror. Y por ejemplo, eso lo vemos con esta fotografía de algunos indígenas colgados
y por el atuendo me parece que son del norte del país. ¿Sale? Es una imagen muy, muy dura, muy, muy dura. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? O sea, aquí ya les estoy contando la historia de sus bisabuelos. Bueno, vamos a pasar al siguiente periodo. Y andan muy calladitas, chicas. Y del 88, gracias Alicia, a 1908 vamos a ver una segunda etapa en donde se va a consolidar un proceso que va a centralizar el poder. Aquí va a ser el único cambio generacional durante el gabinete de Porfirio Díaz. Y en el interior del porfirismo vamos a ver tres corrientes que se van a andar pugnando entre sí. Liberales, que van a estar dirigidos por Joaquín Barandas, es decir, este grupo que incluso es anterior al periodo de Porfirio Díaz. Científicos con José Ives Limantour, se les conocía así porque eran afines a la filosofía positivista y todo lo querían medir y cuantificar. Y los porfiristas clásicos, gente que va a apoyar a Porfirio Díaz desde el Plan de la Noche. Ahí entra Bernardo Reyes. Díaz media entre los tres para al mismo tiempo debilitarlos, mantenerlos como un sustento de su poder. Aquí también vamos a ver el, que va a haber un mayor control de la prensa. Miren esta foto eh, del imparcial, ¿no? Y ya en los últimos años, cuando da el viejazo, pues es un periodo que se va a caracterizar por una represión muy fuerte en contra de la revolución, perdón, de la oposición. La entrevista de Díaz Krillman va a dar una serie de comentarios o explicaciones que va a promover que la gente realmente tenga esperanzas de que en 1910 fuera a haber un cambio a través de las elecciones. Cosa que no sucedió porque hubo un fraude en donde Díaz otra vez se perpetuó en el poder y eso dio pie a el estallido de la Revolución Mexicana. ¿Sale? Ahora, en el aspecto económico, va a favorecer la inversión extranjera, pero la va a impulsar de tal manera que va a evitar que la economía mexicana caiga en el monopolio de una sola potencia. Digamos que la va a repartir entre los diferentes países, de tal manera que si uno se quiere pasar o agarrar de más, los otros se le van a ir encima. Y eso es algo inteligente porque por lo menos en el papel, la soberanía del país va a estar incolume. Sin embargo, en la práctica, pues México se somete a los intereses extranjeros. A pesar de este mecanismo en donde sí va a haber una generación de riqueza, pero esa riqueza no se va a quedar aquí, se va a dar pie a la amortización de la deuda externa, va a estabilizar las finanzas y va a promover al capitalismo a través de la propiedad privada individual, que va a chocar con el trabajo comunitario de algunas sociedades, sobre todo los campesinos. Una cuestión muy importante es que se van a suprimir los impuestos internos que impedían el comercio, se les conoce esos como alcabalas, va a expandirse la minería, la agricultura,
va a satisfacer la demanda de productos industriales, pero la agricultura alimentaria se va a congelar. Eso va a dar pie a hambre, sobre todo en los entornos más vulnerables del país. Las haciendas van a volver a ser unidades económicas muy importantes de producción, donde, bueno, ahí vamos a ver ahorita que el trato no va a estar tan bien, y se van a ampliar las vías de comunicación. No es ya gratis que el ferrocarril sea uno de los símbolos del porfiriato. ¿Ok? En cuanto a la sociedad, pues bueno, vamos a ver una enorme migración hacia los estados del norte y el centro del país, es obvio, por allá se están instalando industrias, aquí estamos teniendo las primeras pinceladas de la industrialización en México. La educación pues va a tener un proceso de expansión muy importante, pero desafortunadamente se va a atender las necesidades de las clases medias y las ciudades. Prácticamente no, tres cuartas partes de los mexicanos no van a recibir una educación formal y eso va a dar pie a que el analfabetismo esté terrible. Entre las cuestiones también significativas, va a reabrir la universidad y se le va a dar el carácter nacional. La razón del por qué la universidad estaba cerrada se debe a que en su momento apoyó a Maximiliano y Benito Juárez, la cerró. Es que sí, la UNAM no siempre fue medio popular y cheira como dicen ahora. Eso ya incluso es muy reciente. Lo que más va a destacar dentro del porfiriato y va a ser una de las razones por las cuales va a decaer, va a ser el hecho de favorecer una desigualdad social enorme que se va a manifestar a través del peonazgo en las calles, en las haciendas, perdón. El peonazgo es una forma de trabajo en donde prácticamente el campesino no tenía libertad y recibía un montón de abusos. La jornada de trabajo se va a extender por 15 horas diarias. Aquí se permitía el trabajo infantil. Imagínense. Era muy común el maltrato corporal a los trabajadores, ya no hablemos de las trabajadoras. Y para que se den cuenta de la dimensión de la desigualdad del asunto, 840 familias van a ser dueñas del 40% del territorio nacional. O sea, van a haber haciendas del tamaño de una alcaldía. Complicadísimo el asunto, ¿no? Y en cuanto a la cultura, vamos a ver un viraje hacia adoptar elementos franceses con el fin de dar una imagen de que el país era un entorno civilizado. Y eso lo podemos ver en la arquitectura, lo podemos ver en la gastronomía, lo podemos ver en el desarrollo urbano, incluso en las costumbres. Y Díaz, pues es pragmático con esto. Yo adopto esas costumbres para que me acepten, no me vean feo y me puedan tratar como iguales. Si yo mantengo mis orígenes indígenas, el sesgo del racismo ahí va a estar. Y eso, bueno, también generó y está generando muchos problemas en el país. Y el mismo día se hizo esa poca evolución. La primera foto que ven cuando está uniformado es en la época en la que él es general durante la intervención francesa. Esa, em, esa este, foto era de 1867. Y Díaz en esa época, tal les digo, Díaz para esa época tenía 37 años. Ay, ya me voy a acercar de esa edad. Que no faltan dos. Y esta era cuando se va a dar el centenario el festejo del centenario de la independencia de México. Pero el compa era mestizo, ¿eh?
¿Vale? Entonces, bueno, con eso dejamos la situación en un punto de bastante tensión que va a dar pie al estallido de la Revolución Mexicana. No sé si tengan dudas, preguntas. Ese del de un día recordar a Peña Nieto como Porfirio ya está buenísimo. ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna retroalimentación de la clase? Las escucho, las leo. ¿No? Pues bueno, les agradezco mucho su atención. Nos vemos el próximo fin de semana, que ya nos estamos acercando al final. Hay que cerrar con todo y veremos lo que sería la Revolución Mexicana. Así es que estén al pendiente del chat porque yo creo que para el lunes o martes les voy a encargar una actividad referente a ese tema. ¿Sale? Cuídense mucho. Saludos, que descansen este domingo. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta Bye. luego.